Dicen que las vacaciones en familia son para estar juntos, de honrar a quienes las hicieron posibles. Pero en el momento en que mencioné compartir el coche para ir a la playa este año, el mismo viaje que yo había pagado íntegramente, mi hijo miró a su mujer, luego a mí, y dijo: «Eres demasiado mayor para todo eso, mamá. Relájate en casa». Su mujer asintió con la cabeza y ya estaba haciendo las maletas. No discutí. Me limité a sonreír. Llamé tranquilamente a la agencia de alquiler. Cancelé la casa de la playa. Congelé la cuenta conjunta. Y mientras ellos estaban en la arena, discutiendo con una puerta cerrada, yo ya me había registrado en una acogedora posada 2 pueblos más allá, con vistas al mar y la paz que ellos nunca me dieron. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Durante 35 años trabajé en la biblioteca pública de Charlotte, organizando eventos de lectura, ayudando a estudiantes con sus tareas y archivando historias que la gente dejaba atrás. Mi salario nunca fue generoso, pero aprendí a vivir con poco y guardar mucho. Cada mes, después de pagar mi renta modesta y comprar solo lo esencial, guardaba todo lo que podía. No para mí, para Graham. Cuando era pequeño, Graham solía ayudarme a doblar las cartas de la biblioteca, sus manitas organizando sobres mientras me contaba sobre su día en la escuela. Después de que su padre murió en un accidente cuando él tenía apenas 12 años, Graham se convirtió en mi propósito. Trabajé turnos extra los fines de semana, vendí el auto de Harold, incluso tomé trabajos de catalogación desde casa en las noches. Todo para asegurarme de que Graham pudiera ir a la universidad, que tuviera lo que necesitaba, que nunca sintiera la falta de su padre como una carga financiera. Cuando se casó con Talia, una mujer elegante que trabajaba en marketing, pensé que había encontrado la felicidad. Cuando compraron su primera casa, un colonial hermoso en los suburbios que estaba apenas fuera de su alcance, no dudé en usar mis ahorros para ayudar con el pago inicial. Cuando llegó Elodie, mi preciosa nieta, les di dinero cada mes durante años para que Talia pudiera quedarse en casa con el bebé. Cuando tuvieron problemas con la hipoteca durante la crisis económica, vacié mi cuenta de retiro para salvarlos. Y durante los últimos 7 años, había pagado cada centavo de sus vacaciones anuales en los Outer Banks. No porque me lo pidieran. Nunca me lo pidieron directamente, sino porque veía cómo Talia suspiraba cuando hablaba de vacaciones que no podían permitirse. Como Graham mencionaba que sería lindo si pudiéramos hacer algo especial en familia. Yo hacía las reservaciones, enviaba el cheque y me sentía útil. Pero en algún momento, sin que me diera cuenta, dejé de ser la abuela que ayudaba y me convertí en la anciana que toleraban. Las invitaciones a cenar se espaciaron. Las llamadas se volvieron funcionales. Necesitaban algo o me informaban algo, pero rara vez, solo para conversar. Cuando llegaba Tim a su casa, Talia me servía té en la cocina mientras ella continuaba con sus tareas. Graham miraba su teléfono y solo Elodie me preguntaba realmente cómo estaba. La última vez que fui a visitarlos, Graham no se levantó del sofá para saludarme. Solo alzó la mano desde donde estaba viendo televisión. Talia me sirvió café en una taza desportillada, no las bonitas que usaba para visitas. Y cuando mencioné que había estado leyendo un libro fascinante sobre la historia de Carolina del Norte, cambió inmediatamente el tema a los problemas de la escuela de Elodie. Esa noche, manejando de regreso a mi pequeño apartamento, me di cuenta de que me sentía como una extraña en la vida de mi propio hijo. El cheque ya estaba en mi bolso cuando toqué el timbre de la casa de Graham, un martes por la tarde. Como cada año durante los últimos 7,
Había llamado esa mañana para confirmar las fechas de la reservación de la casa de playa. Había transferido los $4,000 para cubrir la semana completa en los Outer Banks y ahora venía a entregar el cheque adicional para gastos de comida y actividades. Era mi pequeño ritual anual, uno que había llegado a Spepapayo a esperar con la misma anticipación silenciosa con la que una vez había esperado la primera sonrisa de Graham o sus primeros pasos. Me daba una excusa para ser parte de algo, para contribuir a memorias familiares que tal vez, algún día, incluirían historias donde apareciera yo. Talia abrió la puerta con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado para las reuniones de padres y las cenas de trabajo de Graham, brillante, pero que nunca llegaba completamente a sus ojos. «Iris, qué sorpresa. Pasa, pasa». No era una sorpresa. Había llamado esa mañana para avisar que vendría, pero Talia tenía la costumbre de actuar como si mis visitas fueran espontáneas, como si fuera una vecina que pasaba sin previo aviso, en lugar de la abuela que había financiado su estilo de vida durante una década. Graham estaba en la sala, todavía en su traje de trabajo, pero con la corbata aflojada, revisando algo en su laptop. Alzó la vista cuando entré, me dio una sonrisa distraída y volvió inmediatamente a su pantalla. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Muy bien, cariño. Traje el cheque para la playa». Saqué el sobre de mi bolso. Un sobre color crema que había elegido cuidadosamente, con mi letra cuidadosa escribiendo «Vacaciones familiares, Outer Banks», en la esquina superior izquierda. Dentro había un cheque por $1,500 adicionales, dinero que había ahorrado cancelando mi suscripción al cable y comprando marcas genéricas en el supermercado durante meses. Pero lo que realmente quería darles no era el dinero, era mi emoción. Y estaba pensando, dije, sintiendo una alegría genuina burbujeando en mi pecho. Este año podríamos ir juntos en mi auto. Podría manejar o podríamos turnarnos. Sería lindo pasar esas 4 horas conversando. Tal vez parar en algún lugar bonito en el camino para almorzar. Las palabras se desvanecieron en mis labios cuando vi sus expresiones. Talia y Graham intercambiaron una mirada. Una de esas miradas matrimoniales cargadas de comunicación silenciosa que había aprendido a reconocer y temer. Era la misma mirada que habían compartido el año pasado, cuando sugerí que podríamos cocinar la cena de Navidad juntas, o cuando mencioné que me gustaría ayudar a planificar la fiesta de cumpleaños de Elodie. Talia se aclaró la garganta suavemente, manteniendo esa sonrisa tensa. «Oh, Iris, qué dulce. Pero, bueno, pensamos que tal vez este año sería mejor si fuera solo. Ya sabes, la generación más joven». Las palabras colgaron en el aire como humo de cigarrillo en una habitación cerrada. Sentí algo frío extendiéndose por mi estómago, pero mantuve mi sonrisa. ¿La generación más joven? Graham finalmente cerró su laptop y me miró directamente por primera vez desde que había llegado. Había algo incómodo en su expresión, pero también algo que podría haber sido alivio, como si hubiera estado esperando que este momento llegara. «Es que, mamá, ya sabes, no estás acostumbrada a todas las actividades que hacemos. El kayak, las caminatas largas por la playa, quedarnos despiertos hasta tarde jugando juegos. Probablemente no lo disfrutarías de todas formas. Eres demasiado mayor para todo eso. Eres demasiado mayor para todo eso». Las palabras me golpearon con la fuerza de algo físico. No la frase en sí. Había escuchado comentarios sobre mi edad antes. Era la casualidad con la que la dijo, la forma en que se encogió de hombros como si fuera obvio, como si hubiera estado esperando que yo misma llegase a esa conclusión. Sería mejor para todos, añadió Talia rápidamente, como si estuviera siendo generosa.
Tú podrías relajarte en casa, leer esos libros que tanto te gustan, tal vez ponerte al día con tus programas de televisión, sin toda la complicación de tratar de acomodar diferentes niveles de energía. Me quedé allí de pie en su sala de estar, la sala de estar que había ayudado a amueblar, en la casa que había ayudado a comprar, sosteniendo un cheque para vacaciones de las que acababan de informarme que era demasiado vieja para disfrutar. Por un momento, el silencio fue tan denso que pude escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-toc del reloj en la pared, el sonido de Elodie practicando piano en algún lugar del piso de arriba. Sonidos de una vida familiar que aparentemente ya no incluía espacio para mí. «Entiendo», dije finalmente, y mi voz sonó sorprendentemente estable. «Por supuesto que quieren que sea especial para ustedes». Extendí el cheque hacia Talia, quien lo tomó con una sonrisa que ahora parecía más aliviada que incómoda. «Eres tan comprensiva, Iris. Sabía que lo entenderías». Graham ya había vuelto a abrir su laptop. «Gracias por el cheque, mamá. Te llamaremos cuando regresemos para contarte todo sobre el viaje». «Claro», dije. «Solo... ¿podrían darme los detalles de la reservación? Las fechas exactas, el nombre de la propiedad, para mis propios registros». Talia parpadeó. «¿Tus registros?» «Bueno, técnicamente yo hice la reservación, bajo mi nombre. Solo quiero asegurarme de tener toda la información correcta». Por primera vez, vi un destello de algo que podría haber sido incertidumbre en los ojos de Talia. «Por supuesto. Te enviaré todos los detalles por email esta noche». «Perfecto». Me dirigí hacia la puerta sintiendo sus ojos siguiéndome. En el umbral, me volví una vez más. «Que tengan un viaje maravilloso». Caminé hacia mi auto con pasos medidos, sin prisa. No hasta que estuve dentro de mi Honda Civic de 12 años, con las puertas cerradas y las ventanas subidas, que permití que la humillación completa de lo que acababa de pasar se asentara en mi pecho. «Eres demasiado mayor para todo eso». Como si tuviera 90 años y estuviera en silla de ruedas. Como si no hubiera caminado 5 millas cada mañana durante los últimos 10 años. Como si no hubiera hecho rafting que el verano pasado con Mavis, mi amiga de toda la vida. Como si kayak fuera algún deporte extremo imposible para una mujer de 72 años que había criado un hijo sola, había trabajado tiempo completo durante 4 décadas y había mantenido financieramente a flote a una familia durante años. Manejé a casa en silencio, pero no el silencio de la derrota. Era el silencio de alguien que acababa de tener una revelación muy clara sobre su lugar en el mundo. En mi apartamento, me serví una taza de té y me senté en mi escritorio. Abrí mi laptop. La misma laptop que había comprado cuando me jubilé para mantenerme conectada con el mundo. Y busqué en mis emails hasta encontrar la confirmación de la reservación de la casa de playa. Efectivamente, estaba bajo mi nombre. Iris Beaumont, pagada en su totalidad, con mi tarjeta de crédito. Tomé un sorbo de té y estudié los detalles de la reservación. Luego abrí una nueva pestaña en mi navegador y busqué el número de teléfono de la agencia de alquiler. No para cancelar. Todavía no. Primero, tenía otras llamadas que hacer. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Tomé otro sorbo de té y dejé que el silencio de mi apartamento me calmara. Durante décadas había tomado decisiones importantes en la quietud de mi hogar. Decisiones sobre el trabajo, sobre criar a Graham solo, sobre cómo gastar cada dólar para maximizar su bienestar. Esta no sería diferente, excepto que esta vez
Finalmente estaba tomando decisiones para mí. Abrí mi libreta de direcciones, esa vieja libreta de cuero que había tenido desde los años 80, y busqué el número de Mavis Corwin, mi amiga desde la universidad, la única persona que conocía todas las versiones de mí, la estudiante nerviosa, la joven viuda, la madre trabajadora, y ahora, aparentemente, la abuela, demasiado vieja, para las vacaciones familiares. Mavis contestó al segundo timbrazo. «¿Iris? ¿Todo bien, cariño? Rara vez me llamas en un día de semana». «Mavis, ¿qué harías si de repente tuvieras una semana libre la próxima semana? Una semana completamente libre, sin planes, sin obligaciones». Hubo una pausa. Mavis había enviudado el año anterior y desde entonces había estado explorando una libertad que no había tenido en 50 años de matrimonio. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Le conté todo. Sobre el cheque, sobre la conversación en casa de Graham, sobre las palabras que seguían resonando en mis oídos. Mavis me escuchó sin interrumpir, aunque pude escucharla hacer ese pequeño sonido de indignación que hacía cuando alguien la ofendía en el supermercado. «Iris Margaret Beaumont», dijo finalmente, usando mi nombre completo como solía hacer cuando éramos estudiantes, y ella pensaba que yo estaba siendo demasiado generosa con alguien que no lo merecía. «Me estás diciendo que has estado pagando las vacaciones de esa familia durante 7 años y ahora te dicen que eres demasiado vieja para acompañarlos». «Básicamente sí. ¿Y qué vas a hacer al respecto?» Miré hacia la pantalla de mi laptop, donde todavía tenía abierta la confirmación de la reservación. Creo que voy a recordarles quién paga realmente por esas vacaciones. Bien, era hora. ¿Y qué es eso de una semana libre? Bueno, si voy a cancelar la reservación de la casa de playa, pensé que tal vez nosotras podríamos tomar unas vacaciones propias. ¿Te interesaría explorar la costa de Carolina del Norte conmigo? Podríamos quedarnos en uno de esos bed and breakfasts pintorescos, visitar Wilmington, tal vez incluso tomar un tour de jardines históricos. La risa de Mavis fue como música. «Iris, sería un honor ser tu compañera de viaje en tu primera rebelión oficial de abuela». Después de colgar con Mavis, marqué el número de la agencia de alquiler. Una mujer joven con acento sureño contestó. «Outer Banks Vacation Rentals», habla Jessica. «¿En qué puedo ayudarle?» «Hola, Jessica. Mi nombre es Iris Beaumont y tengo una reservación para la próxima semana. Referencia número OBX 2847. Un momento, por favor. Sí, aquí la veo. Casa Seascape Dreams. 7 noches, pagada en su totalidad. ¿Hay algún problema con la reservación, señora Beaumont?» «Me temo que necesito cancelar». «Oh, lo siento mucho escuchar eso. ¿Puedo preguntar si hay alguna emergencia familiar?» «Dependiendo de las circunstancias, podríamos hacer una excepción a nuestra política de cancelación». Por un momento, consideré mentir. Sería fácil inventar una enfermedad o una emergencia, pero había pasado demasiados años de mi vida haciendo las cosas más fáciles para otros, a expensas de mi propia integridad. «No hay emergencia», dije. «Simplemente he decidido que ya no necesito la propiedad». «Entiendo. Bueno, según nuestra política, las cancelaciones con menos de 2 semanas de anticipación están sujetas a una penalidad del 50% del costo total». Calculé rápidamente. Perder $2.000 dolería, pero no tanto como seguir pagando por ser invisible. «Eso está bien. Proceda con la cancelación». «¿Estás segura? Es bastante cantidad de dinero. Y ya es miércoles». «Estoy completamente segura». «Muy bien. Procesaré la cancelación inmediatamente. Recibirá un email de confirmación en unos minutos
y el reembolso aparecerá en su tarjeta de crédito en 3 a 5 días hábiles. Gracias, Jessica. De nada. Y señora Beaumont, si decide que quiere volver a reservar con nosotros en el futuro, esperamos poder ayudarle. Después de colgar, me quedé sentada mirando el teléfono. Una parte de mí, la parte que había pasado décadas evitando el conflicto y manteniendo la paz, quería llamar de vuelta y revertir la cancelación. Podía imaginar la cara de Elodie cuando descubriera que no habría vacaciones familiares este año, y esa imagen me dolía. Pero entonces recordé la expresión de Graham cuando dijo que era demasiado vieja, la forma casual en que había descartado no solo mi presencia, sino mi valor. Y recordé algo más. Elodie era lo suficientemente mayor para entender que las acciones tienen consecuencias. Y tal vez era tiempo de que aprendiera esa lección también. Mi siguiente llamada fue al banco. Servicio al cliente de First National. Habla Robert. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Hola, Robert. Necesito hacer algunos cambios en mis transferencias automáticas. Durante los últimos 5 años, había estado enviando $500 mensuales a la cuenta de Graham, dinero que él probablemente había llegado a ver como tan automático como su salario. Nunca le había preguntado para qué lo usaba específicamente, pero había asumido que ayudaba con gastos extras, tal vez actividades para Elodie o reparaciones de la casa. ¿Qué tipo de cambios le gustaría hacer, señora Beaumont? Me gustaría cancelar la transferencia automática a la cuenta que termina en 4729. ¿Puedo ayudarle con eso? ¿Le gustaría que sea efectivo inmediatamente? ¿O prefiere establecer una fecha de terminación? Inmediatamente, por favor. Perfecto. La transferencia automática ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Sí, me gustaría establecer una nueva cuenta de ahorros. Una cuenta que sea solo mía, sin beneficiarios ni acceso conjunto. Por supuesto. ¿Le gustaría hacer una transferencia inicial a la nueva cuenta? Pensé en los $500 que ya no estarían yendo a Graham cada mes, en los 4,000 que había estado gastando cada año en sus vacaciones, en todos los regalos y ayudas que había estado dando sin que siquiera se registraran como sacrificios. Sí, transfiera $1,000 de mi cuenta corriente. ¡Excelente! Su nueva cuenta de ahorros estará disponible mañana por la mañana y recibirá toda la información por correo. Después de colgar, me quedé sentada en la quietud de mi apartamento, sintiendo algo que no había experimentado en años. El poder de tomar decisiones que afectarían mi vida sin tener que considerar cómo se sentirían otros al respecto. Abrí mi laptop otra vez y busqué Bed and Breakfasts en Wilmington. Encontré uno que parecía perfecto. La Casa Rosemont. Una mansión victoriana convertida que ofrecía tranquilidad elegante para huéspedes exigentes. Las habitaciones tenían nombres como Magnolia y Azalea, y las fotos mostraban desayunos elaborados servidos en porcelana fina en jardines llenos de flores. Reservé 2 habitaciones para la próxima semana, una para mí y una para Mavis, usando mi nueva filosofía de gastar dinero en cosas que realmente quería, no en cosas que me hacían sentir necesaria. Mi teléfono sonó mientras completaba la reservación. Era Graham. Dejé que fuera al buzón de voz. Unos minutos después, sonó otra vez. Otra vez, lo dejé ir al buzón de voz. La tercera vez que sonó, lo apagué completamente. En lugar de contestar las llamadas de mi hijo, abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Por años, había estado esperando que alguien más decidiera cuándo las ocasiones eran suficientemente especiales. Esta noche, decidí que el simple hecho de reclamar mi propia dignidad calificaba.
Me serví una copa y caminé hasta mi pequeña terraza, donde tenía una vista modesta pero agradable del parque del vecindario. Los niños jugaban en los columpios mientras sus padres conversaban en bancos cercanos. Era una escena de normalidad familiar que una vez me había hecho sentir nostalgia por algo que nunca había tenido realmente. Pero esta noche no sentí nostalgia. Sentí algo más parecido a la anticipación. Mavis llamó una hora después. «¿Cómo te sientes, cariño?» «Como si acabara de despertar de un sueño muy largo», dije. Un sueño donde yo era responsable de la felicidad de todos excepto de la mía. «¿Ya cancelaste la casa de playa?» «Hace 2 horas». «¿Y las transferencias de dinero?» «También». «¿Y Graham ha llamado?» 3 veces. No he contestado. Mavis se rió. ¿Sabes qué? Creo que esta va a ser la mejor semana que hayas tenido en años. Tenía razón. Ya podía sentirlo. Esa ligera sensación de libertad que venía con hacer elecciones basadas en lo que quería, en lugar de lo que otros esperaban. Mavis, ¿alguna vez te arrepientes de las cosas que no hiciste cuando eras más joven? Todos los días. Pero, ¿sabes qué he aprendido desde que murió Robert? Que es más fácil arrepentirse de las cosas que hiciste que de las cosas que no hiciste. Al menos cuando actúas, tienes memorias reales en lugar de fantasías sobre lo que podría haber sido. Después de colgar, me quedé en mi terraza hasta que el parque se vació y las luces de las casas vecinas se encendieron una por una. Por primera vez desde que podía recordar, no estaba preocupándome por si alguien más necesitaba algo de mí. Era una sensación extraña y maravillosa. Esa noche, antes de irme a dormir, escribí en mi diario por primera vez en años. Hoy aprendí que hay una diferencia entre ser amada y ser usada. Durante demasiado tiempo, confundí las dos cosas. Mañana empiezo a Pereset y a aprender la diferencia. No sabía exactamente qué pasaría cuando Graham y Talia llegaran a los Outer Banks y descubrieran que no había casa de playa esperándolos. No sabía cómo reaccionarían cuando se dieran cuenta de que el dinero automático había dejado de llegar. Pero por primera vez en décadas, esa incertidumbre no me daba miedo. Me daba curiosidad. Y curiosidad, decidí, mientras apagaba la luz, era mucho más interesante que la resignación. No tuve que esperar mucho para que esa curiosidad fuera satisfecha. El viernes por la mañana, mientras Mavis y yo terminábamos de empacar para nuestro viaje a Wilmington, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Era Graham, por supuesto. Lo dejé ir al buzón de voz 4 veces antes de decidir que tal vez era hora de escuchar qué tenía que decir. Sus mensajes progresaron de confundidos a frustrados, a algo que rayaba en el pánico. Mensaje 1. Mamá, soy yo. Llámame cuando recibas esto, ¿sí? Tengo algunas preguntas sobre el viaje. Mensaje 2. Mamá, en serio necesito hablar contigo. Hay algo raro pasando con la reservación. Llámame. Mensaje 3. ¿Mamá? No estás contestando el teléfono. Estamos aquí en la playa y hay un problema grande. Por favor, llámame inmediatamente. Mensaje 4. Mamá, no sé qué está pasando, pero necesito que me devuelvas la llamada. Ahora. Mavis, que estaba sentada en mi sofá revisando folletos turísticos de Wilmington, levantó una ceja. ¿Todo bien, cariño? Perfectamente bien, dije, guardando mi teléfono en mi bolso sin devolverle la llamada a Graham. ¿Lista para nuestra aventura? A las 11 de la mañana, Mavis y yo estábamos en camino a Wilmington, en mi Honda Civic, con una playlist de música de los años 70 y una hielera llena de sándwiches caseros. Por primera vez en años me sentía como un adolescente escapándose de la escuela. No fue hasta que paramos para almorzar en un pequeño café cerca de Fayetteville que finalmente decidí escuchar el resto de los mensajes de Graham.
Mavis había ido al baño y yo me quedé sola en nuestra mesa junto a la ventana, mirando mi teléfono como si fuera una bomba de tiempo. Tenía 12 mensajes de voz y 17 mensajes de texto. Los mensajes de texto contaban la historia completa. 10:47 de la mañana. Mamá, necesito hablar contigo sobre la casa de playa. 11:15 de la mañana. Llegamos a la dirección, pero no hay nadie aquí para darnos las llaves. 11:32 de la mañana. Llamé a la agencia y dicen que la reservación fue cancelada. ¿Sabes algo de esto? 11:45 de la mañana. Mamá, esto no es gracioso. Estamos parados aquí con las maletas y Elodie pregunta qué está pasando. 12:03 de la tarde. La agencia dice que tú cancelaste. ¿Por qué harías eso sin decirnos? 12:20 de la tarde. Talia está furiosa. Todos nuestros planes están arruinados. ¿Qué diablos está pasando? 12:45 de la tarde. Mamá, por favor, contesta el teléfono. Necesitamos arreglar esto. Los mensajes más recientes eran de Talia. 1:15 de la tarde. Iris, no sé qué juego estás jugando, pero esto es ridículo. Somos familia. 1:30 de la tarde. Hay niños involucrados aquí. Elodie está llorando. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? 1:47 de la tarde. Estamos tratando de encontrar otro lugar, pero todo está reservado. Espero que estés feliz. Leí cada mensaje 2 veces, esperando sentir culpa o arrepentimiento. En cambio, sentí algo más parecido a la satisfacción tranquila de ver que las matemáticas finalmente cuadraban correctamente. Mavis regresó y se sentó frente a mí, notando inmediatamente mi expresión. ¿Encontraron la sorpresa? Oh, sí. Definitivamente encontraron la sorpresa. Le mostré algunos de los mensajes. Mavis los leyó con una sonrisa que se hacía más grande con cada línea. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, leyó en voz alta. ¿En serio? Después de que pagaste por sus vacaciones durante 7 años, tú eres la egoísta. Aparentemente. ¿Vas a responder? Consideré la pregunta mientras terminaba mi sándwich. Una parte de mí, la parte que había pasado décadas apaciguando y arreglando, quería llamar inmediatamente y disculparse. Quería ofrecer pagar por otro lugar, buscar soluciones, hacer que todo volviera a estar bien. Pero una parte más fuerte, una parte que había estado dormida durante demasiado tiempo, quería que ellos resolvieran este problema por sí mismos. Quería que experimentaran, aunque fuera por una vez, lo que se sentía cuando los planes se desmoronaban y no había nadie más para arreglar las cosas. Tal vez más tarde, dije finalmente. Ahora mismo, tengo vacaciones propias de las que disfrutar. Llegamos a Wilmington esa tarde, y la casa Rosemont era todo lo que había esperado y más. La mansión victoriana estaba rodeada de jardines exuberantes, con azaleas en plena floración y un porche envolvente decorado con mecedoras de mimbre. Nuestra anfitriona, una mujer elegante de unos 60 años llamada Patricia, nos recibió con té helado y galletas caseras. Bienvenida, señoras. Espero que tengan una estancia maravillosa. Es su primera vez en Wilmington. La mía sí, dije. Siempre había querido venir, pero nunca había tenido la oportunidad. Bueno, han elegido el momento perfecto. El Festival de Jardines Históricos es este fin de semana y hay un concierto gratuito en el Parque Riverfront mañana por la noche. Mi habitación, la Suite Magnolia, tenía ventanas altas que daban a los jardines traseros y una cama con dosel que me hizo sentir como si estuviera en una novela romántica. Había flores frescas en la mesa de noche y chocolates artesanales en la almohada. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había puesto chocolates en mi almohada?
Cuando fue la última vez que alguien había hecho algo especial para mí simplemente porque era huésped en su casa? Mientras desempacaba, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Elodie. Dudé por un momento, pero luego contesté. Elodie no tenía la culpa de los errores de sus padres. ¿Abuela? Hola, cariño. ¿Cómo estás? Confundida. Papá dice que cancelaste la casa de playa, pero eso no tiene sentido. ¿Por qué harías eso? La pregunta era tan genuina, tan libre de la manipulación emocional que había detectado en los mensajes de Graham y Talia, que sentí mi primera punzada real de dolor por toda la situación. Oh, cariño, es complicado. ¿Fue porque te dijeron que no podías venir? Escuché esa conversación. No estuvo bien. El hecho de que Elodie hubiera notado, de que hubiera entendido que algo estaba mal, me hizo sentir más validada que cualquier disculpa que Graham podría haber ofrecido. Parcialmente sí. Mamá está súper enojada. Dice que arruinaste las vacaciones familiares para todos. Pero papá se ve más... no sé, ¿avergonzado? ¿Cómo te sientes tú al respecto, cariño? Hubo una pausa larga. Triste, supongo. No por las vacaciones canceladas, sino porque... Bueno, nunca pensé que fueras demasiado vieja para nada. Siempre me has parecido la persona más fuerte que conozco. Esas palabras me golpearon más fuerte que toda la furia de Talia y la confusión de Graham juntas. Gracias por decir eso, Elodie. Significa mucho para mí. ¿Dónde estás ahora? Papá dice que no estás en casa. Estoy en Wilmington con mi amiga Mavis. Estamos teniendo nuestras propias vacaciones. ¿En serio? ¿Cómo es? Le conté sobre la casa Rosemont, sobre los jardines, sobre los planes que teníamos para el festival de mañana. Mientras hablaba, pude escuchar algo cambiar en su voz. De confusión a algo que sonaba como admiración. Eso suena increíble, abuela. Me alegra que estés haciendo algo divertido. Elodie, ¿estás bien donde están ahora? Sí. Papá finalmente encontró un motel cerca de la playa. No es tan lindo como la casa que había reservado, pero está bien. Y sinceramente, mamá y papá están tan ocupados discutiendo sobre qué hacer que apenas han notado que estoy aquí. Lo siento, cariño. No te disculpes. Creo que tal vez necesitaban esto. Necesitaban darse cuenta de que no pueden solo esperar que tú arregles todo para ellos. La sabiduría en la voz de mi nieta de 15 años me sorprendió. Te amo, Elodie. Te amo también, abuela. Diviértete en tu viaje. Y... gracias. ¿Por qué? Por enseñarme que las abuelas pueden tener aventuras también. Después de colgar, me quedé sentada en mi hermosa habitación, sintiendo una mezcla de emociones que no podía completamente desenredar. Dolor por la situación con Graham y Talia, pero también orgullo por la madurez de Elodie. Tristeza por las vacaciones familiares que no serían, pero también alegría por las vacaciones que sí tendrían. Mavis y yo. Esa noche, Mavis y yo cenamos en un restaurante junto al río, con una vista del puerto iluminado y el sonido suave del agua contra los pilotes. Habíamos pedido una botella de vino, algo que nunca habría hecho cuando estaba preocupándome por ahorrar dinero para los gastos de Graham. Y estábamos planificando nuestro itinerario para los próximos días. ¿Sabes qué?, dijo Mavis, alzando su copa. Deberíamos hacer un brindis. ¿Por qué? Por el valor, por finalmente poner límites. Por recordar que tienes valor más allá de lo que puedes hacer por otros. Alcé mi copa para encontrar la suya. Por las aventuras que nunca pensamos que tendríamos. Por las aventuras que siempre merecimos. Mientras brindábamos, mi teléfono vibró con otro mensaje de texto.
Esta vez era de Graham. «Mamá, encontramos un lugar donde quedarnos. Espero que sepas que esto lastimó mucho a Elodie. Hablaremos cuando regresemos». Leí el mensaje una vez y luego puse mi teléfono boca abajo en la mesa. «¿Graham otra vez?», preguntó Mavis. Pero esta noche no es sobre Graham. Esta noche es sobre nosotras». Y por primera vez en décadas, realmente lo decía en serio. Mientras caminábamos de regreso a la casa Rosemont esa noche, pasando por calles históricas iluminadas por faroles antiguos, me di cuenta de que no había pensado ni una vez en lo que necesitaba hacer por alguien más. No había revisado si había cuentas que pagar, llamadas que devolver o problemas que resolver. Era una sensación extraña y maravillosa. Solo ser Iris. No la madre de Graham, o la abuela de Elodie, o la mujer que había pagado por todo durante años. Solo Iris, en una aventura que había elegido completamente para sí misma. Me desperté el sábado por la mañana con algo que no había sentido en años. Anticipación pura por el día que venía, sin ninguna obligación o responsabilidad que lo ensombreciera. Los rayos de sol se filtraban a través de las cortinas de encaje de mi habitación en la casa Rosemont y pude escuchar el suave murmullo de otros huéspedes desayunando en el jardín de abajo. Patricia Kiotos había preparado un desayuno que parecía salido de una revista. Huevos Benedict con salmón ahumado, frutas frescas cortadas en formas artísticas y panecillos calientes que olían a mantequilla y hierbas. Mavis y yo nos sentamos en una mesa pequeña bajo un árbol de magnolias, planeando nuestro día mientras saboreábamos café, que era infinitamente mejor que el que hacía en casa. «El Festival de Jardines Históricos empieza a las 10», dijo Mavis, revisando el folleto que Patricia nos había dado. «Y hay un tour de casas antiguas a las 2. Me gustaría ver los jardines Bellamy Mansion», dije, estudiando el mapa. Siempre he querido aprender más sobre jardinería histórica del sur. Era extraño decir «siempre he querido», sin inmediatamente seguirlo con una razón por la que no podía hacerlo. Durante años, mis deseos habían estado subordinados a las necesidades de otros, mis intereses pospuestos indefinidamente, mientras me ocupaba de responsabilidades más importantes. Mi teléfono había estado silencioso toda la mañana y me di cuenta de que no lo había revisado ni una vez. Era la primera mañana en años que no había comenzado el día preguntándome si alguien necesitaba algo de mí. Mientras caminábamos por el distrito histórico de Wilmington, admirando las casas coloniales y los jardines elaborados, Mavis notó algo en mi forma de caminar. «Te ves diferente, ¿sabes?» «¿Diferente cómo?» «Más alta. Como si finalmente tuvieras espacio para estirarte completamente». Tenía razón. Me sentía como si hubiera estado encorvándome durante años, haciendo que mi presencia física fuera más pequeña para acomodar las personalidades más grandes de otras personas. Ahora, caminando por estas calles históricas sin agenda, excepto mi propio placer, sentía que finalmente podía ocupar todo el espacio que naturalmente me pertenecía. En los jardines Bellamy Mansion, nos unimos a un tour guiado por una mujer mayor que, obviamente, amaba lo que hacía. Mientras nos explicaba la historia de cada planta, cómo los jardines del sur habían evolucionado y qué flores habían sido favoritas en diferentes épocas, me encontré tomando notas mentales no para compartir la información con alguien más, sino porque genuinamente me interesaba. «¿Qué tipo de jardín tienes en casa?», me preguntó la guía durante un descanso. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué tipo de jardín tenía? Ni siquiera había pensado en mi pequeño patio como un jardín, solo como otro espacio que mantener limpio y ordenado. «Uno muy pequeño», admití.
mayormente funcional. Ah, pero esos pueden ser los más satisfactorios. ¿Has considerado hierbas? Son perfectas para espacios pequeños, y hay algo muy gratificante en cocinar con ingredientes que cultivaste tú misma. Mientras continuaba hablando sobre hierbas culinarias y jardines de contenedores, me di cuenta de que estaba realmente escuchando, absorbiendo información para mí misma, en lugar de simplemente estar presente, porque era lo que se esperaba de mí. Esa tarde, después del tour de casas históricas, Mavis y yo encontramos un café pequeño y encantador con Wi-Fi, donde decidí finalmente revisar mis mensajes. Tenía 11 nuevos, pero esta vez no todos eran de Graham y Talia. Había 3 mensajes de texto de Elodie, 11:30 de la mañana. Abuela, ¿podrías enviarme una foto de dónde estás? Me gustaría ver cómo es Wilmington. 2:15 de la tarde. Mamá y papá siguen discutiendo sobre dinero. Creo que se dieron cuenta de que las vacaciones costaron más de lo que pensaban. 4:45 de la tarde. ¿Sabes qué? Creo que estoy aprendiendo más sobre ellos en este viaje de lo que había aprendido en años. Le tomé una foto al río desde donde estábamos sentadas y se la envié con un mensaje. Los jardines fueron hermosos hoy. El conocimiento es la mejor aventura. Su respuesta llegó inmediatamente. Se ve increíble. Me alegra que estés teniendo una aventura real. Los mensajes de Graham habían evolucionado también, aunque en una dirección diferente. 1:22 de la tarde. Mamá, necesitamos hablar sobre las transferencias de dinero. El banco dice que las cancelaste. 3:45 de la tarde. No entiendo qué está pasando. ¿Estás enojada conmigo? ¿Es esto sobre lo que dije de tu edad? 5:10 de la tarde. Talia dice que debería llamar, pero sinceramente no sé qué decir. ¿Puedes por favor explicarme qué hice mal? Ese último mensaje me detuvo. No por su contenido, sino por su tono. Por primera vez, Graham sonaba genuinamente confundido en lugar de simplemente frustrado. Como si realmente estuviera tratando de entender qué había pasado, en lugar de simplemente queriendo que yo arreglara las cosas. Mavis, que había estado observando mi cara mientras leía, se inclinó hacia adelante. Algo interesante. Graham finalmente está haciendo las preguntas correctas, dije. Lástima que haya tomado tanto tiempo. ¿Vas a responder? Tal vez, pero no hoy. Hoy es nuestro. Esa noche fuimos al concierto gratuito en el parque Riverfront. Una banda local tocaba jazz suave, mientras el sol se ponía sobre el río Cape Fear, y familias habían traído mantas y canastas de picnic. Mavis y yo habíamos comprado vino y queso en una tienda gourmet y nos habíamos instalado en un lugar perfecto cerca del agua. Mientras escuchaba la música y observaba a las parejas bailando en el césped, me di cuenta de que no había pensado ni una vez en qué estarían haciendo Graham, Talia y Elodie en su motel junto a la playa. No me había preocupado por si tenían suficiente dinero para cenar, si Elodie se estaba divirtiendo o si las cosas estaban tensas entre Graham y Talia. Por primera vez en décadas, mi mente estaba completamente presente en mi propia experiencia. ¿En qué estás pensando?, preguntó Mavis notando mi expresión pensativa. En que no estoy pensando en nada excepto en esto, dije gesticulando hacia la música, el río, la noche perfecta. ¿Cuándo fue la última vez que mi mente no estaba dividida entre dónde estaba y donde alguien más necesitaba que estuviera? Demasiado tiempo, probablemente. Décadas, literalmente, décadas. Mientras la banda tocaba su última canción, saqué mi teléfono e hice algo que habría sido impensable apenas una semana antes. Tomé una selfie. Mavis y yo, sonriendo con el río y las luces del concierto detrás de nosotras,
copas de vino en las manos, luciendo exactamente como lo que éramos. 2 mujeres disfrutando completamente de su libertad. La subí a Facebook con una simple leyenda: descubriendo Wilmington con mi compañera de aventuras favorita. Los comentarios comenzaron casi inmediatamente. Amigas de la biblioteca que no había visto en años, vecinos, incluso algunas personas que había conocido en varios trabajos de voluntariado. Todos comentando lo radiante que me veía, lo divertido que sonaba el viaje, lo bien que me sentaba la aventura. Pero el comentario que más me llamó la atención fue de alguien inesperado. Una antigua colega de la biblioteca llamada Susan, con quien había perdido contacto cuando me jubilé. Iris, no había visto fotos tuyas en años. Te ves absolutamente luminosa. Mi club de lectura se está reuniendo la próxima semana si te interesa unirte. Hemos estado leyendo mujeres escritoras del sur y creo que te encantaría la discusión. Leí el comentario 2 veces, sintiendo algo cálido extendiéndose en mi pecho. Alguien me estaba invitando a algo, no porque necesitaran que yo organizara o pagara o resolviera, sino porque pensaban que yo podría disfrutarlo y contribuir a ello. ¿Qué es esa sonrisa?, preguntó Mavis. Le mostré el comentario de Susan. Mira eso, una invitación social que no involucra trabajo no pagado. ¿Vas a ir? Creo que sí. He estado leyendo más desde que me jubilé, pero nunca he tenido a nadie con quien discutir los libros. Mientras regresábamos caminando a la casa Rosemont esa noche, pasando por calles históricas iluminadas por faroles antiguos, me di cuenta de que ya estaba planeando mi vida después de este viaje. No la vida que había estado viviendo. La vida de espera constante por las necesidades de otros, sino una vida completamente nueva, construida alrededor de mis propios intereses y conexiones. Un club de lectura. Tal vez clases de jardinería. Quizás más viajes con Mavis o incluso viajes sola. Por primera vez en años, el futuro no se sentía como una serie de obligaciones que cumplir, sino como una serie de posibilidades que explorar. En mi habitación esa noche, saqué el pequeño diario que había empacado impulsivamente, algo que no había usado en años, y escribí: Día 2 de mi nueva vida. Hoy aprendí que cuando dejas de hacer que tu felicidad dependa de hacer felices a otros, descubres lo que realmente te hace feliz a ti. Resulta que me gustan los jardines históricos, el jazz en vivo y las conversaciones sin agenda. ¿Quién sabía? También aprendí que hay toda una vida esperándome que no sabía que existía. Personas que quieren pasar tiempo conmigo porque disfrutan mi compañía, no porque necesitan algo de mí. Actividades que elevan mi espíritu en lugar de drenar mi energía. Mañana vamos a explorar el distrito artístico. Mavis dice que hay una galería que exhibe arte de mujeres mayores que comenzaron sus carreras artísticas después de los 60. No puedo esperar a ver qué es posible. Mientras cerraba el diario, mi teléfono vibró con un último mensaje del día. Era de Elodie. Abuela, vi tu foto en Facebook. Te ves tan feliz. Espero que cuando sea mayor, sea tan valiente como tú. Leí el mensaje 3 veces antes de responder. Cariño, nunca es demasiado temprano para empezar a ser valiente. Y nunca es demasiado tarde tampoco. Me quedé dormida esa noche con el sonido suave de la fuente en el jardín de abajo, sintiendo algo que no había experimentado en décadas. La anticipación simple y pura de despertar, siendo exactamente quien quería ser. Pero el lunes por la mañana, mientras Mavis y yo disfrutábamos nuestro último desayuno en la casa Rosemont, antes de regresar a Charlotte, mi teléfono explotó con una serie de llamadas que hicieron imposible ignorar la realidad que había dejado atrás. Graham me llamó 6 veces en 1 hora. Cuando finalmente contesté,
Su voz tenía una calidad que no había escuchado desde que era adolescente. Pánico genuino. «Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde has estado?» «Buenos días para ti también, Graham. He estado exactamente donde te dije que estaría. En Wilmington. Necesito que vengas a casa. Ahora. Hay una emergencia médica». «No, pero... Mamá, hay problemas serios. Con dinero. Con la casa. Con todo». Me quedé callada, esperando que continuara. Durante años había saltado inmediatamente a ofrecer soluciones en el momento que Graham mencionaba cualquier problema. Esta vez esperé. «El pago de la hipoteca rebotó», dijo finalmente. «Aparentemente hemos estado dependiendo de las transferencias que hacías cada mes más de lo que pensábamos. Y sin el dinero de la casa de playa que cancelaste, este mes... Bueno, estamos cortos por casi $3,000. Ya veo. ¿Eso es todo lo que vas a decir?» Mavis me estaba observando desde el otro lado de la mesa, sus cejas alzadas con curiosidad. Hice un gesto indicando que todo estaba bien y me alejé unos pasos. «¿Qué te gustaría que dijera, Graham?» «No lo sé. Algo. Una explicación. Una solución. Algo que ayude a entender por qué de repente decidiste cortar todo el apoyo financiero sin advertencia». La palabra advertencia se quedó colgando en el aire entre nosotros, como si yo hubiera sido una empleada que había dejado de trabajar sin notificación previa, en lugar de una madre que había decidido dejar de subsidiar silenciosamente el estilo de vida de una familia que me había informado que era demasiado vieja para sus actividades. «Graham, ¿recuerdas la conversación que tuvimos la semana pasada? ¿Cuándo fuíais a entregar el cheque para las vacaciones?» «Vagamente, sí». «¿Recuerdas lo que me dijiste?» Hubo una pausa larga. «Mamá, si esto es sobre lo de la edad, lo siento. No salió como yo quería que sonara». «¿Cómo querías que sonara?» «Bueno, solo pensamos que tal vez preferirías relajarte en casa en lugar de hacer todas esas actividades físicas». No quisimos sonar, ya sabes, hirientes. Era fascinante. Pensé, ¿cómo Graham podía recordar vagamente la conversación que había cambiado fundamentalmente mi relación con mi familia? Pero podía recordar exactamente cuánto dinero esperaba recibir de mí cada mes. «Entiendo. ¿Y las transferencias mensuales? ¿Cuánto tiempo habían dependido de ellas?» «No dependíamos. Quiero decir, nos ayudaban. Con gastos extras, actividades para Elodie, reparaciones de la casa, ya sabes». «¿Por cuánto tiempo, Graham?» «Tal vez 5 años». «Tal vez...» «Está bien, sí, 5 años. Pero nunca te pedimos que lo hicieras. Solo empezaste a enviar el dinero y asumimos que querías ayudar. Ahí estaba. La lógica que había permitido que mi familia viviera cómodamente con mi dinero durante 5 años sin nunca reconocer que era un regalo, no un derecho. ¿Y ahora que he dejado de enviar el dinero? Ahora estamos en problemas reales, mamá. Talia tuvo que llamar a sus padres, lo cual fue humillante. Y ellos dijeron que no, que ya era hora de que nos hiciéramos cargo de nuestras propias finanzas. Suena como un consejo sensato. No puedes hablar en serio. ¿Mamá? ¿Estás ahí? Estoy aquí, Graham. ¿Vas a ayudarnos o no? La pregunta colgó en el aire como humo. No podemos hablar sobre esto. ¿O cómo podemos arreglar nuestra relación? Simplemente, ¿vas a ayudarnos o no? Graham, voy a colgar ahora. Estoy manejando de regreso a casa y quiero hacerlo de forma segura. Pero antes de hacerlo, quiero que pienses en algo. ¿Qué? Durante 5 años envié $500 mensuales a tu cuenta sin que me lo pidieras, sin que me agradecieran y aparentemente sin que siquiera notaran conscientemente que lo estabas haciendo.
Durante 7 años pagué miles de dólares por vacaciones familiares, de las que acabo de ser informada que soy demasiado vieja para disfrutar. ¿Realmente crees que el problema aquí es que dejé de dar dinero? Mamá. Piénsalo, Graham. Realmente piénsalo. Colgué antes de que pudiera responder. Mavis me estaba esperando junto al auto, con nuestras maletas ya cargadas. ¿Todo bien? Mejor que bien, dije. Creo que Graham finalmente está empezando a darse cuenta del costo real de sus decisiones. El viaje de regreso a Charlotte fue tranquilo y reflexivo. Mavis y yo hablamos sobre los jardines que habíamos visto, los planes para el club de lectura al que me había invitado Susan y la posibilidad de hacer más viajes juntas. No hablamos sobre Graham y me di cuenta de que no sentía la necesidad de procesar cada detalle de nuestra conversación telefónica. Esa era otra diferencia. Antes, un conflicto con Graham habría ocupado mis pensamientos durante días, manteniéndome despierta por las noches mientras revisaba cada palabra, preguntándome qué podría haber dicho diferente para hacer que las cosas fueran más suaves. Ahora, había dicho lo que necesitaba decir, y el resto dependía de él. Llegué a casa esa tarde sintiéndome como si hubiera estado fuera durante semanas en lugar de días. Mi pequeño apartamento se veía exactamente igual, pero yo me sentía fundamentalmente diferente dentro de él. En lugar de parecer pequeño y limitado, ahora se sentía como un santuario tranquilo, un espacio completamente mío. Desempaqué lentamente, saboreando cada momento del proceso. Colgué mis ropas, que todavía olían ligeramente a las flores del jardín de la casa Rosemont. Puse mis nuevas fotos de Wilmington en la refrigeradora. Coloqué el pequeño paquete de semillas de hierbas que había comprado en la tienda de jardín cerca de mi ventana de la cocina. Esa noche, preparé una cena simple para mí sola, pasta con hierbas frescas del mercado de Wilmington, y me senté a comer en mi pequeña mesa junto a la ventana. Mientras comía, revisé los folletos que había recogido sobre clases de jardinería en el centro comunitario local y eventos en la biblioteca. Por primera vez en años, estaba planeando mi calendario basándome en lo que quería hacer, no en lo que otros necesitaban que hiciera. Mi teléfono sonó mientras lavaba los platos. Era un número que no reconocí. ¿Hola? ¿Iris? Soy Talia. Su voz tenía una calidad tensa que no había escuchado antes, como si estuvieran haciendo un esfuerzo consciente por sonar razonable. Hola, Talia. Escucha, sé que las cosas han estado un poco tensas últimamente, y quería aclarar el aire. Esperé diciéndome a mí misma que no iba a llenar los silencios incómodos con palabras que hicieran que esta conversación fuera más fácil para ella. Creo que hubo un malentendido sobre las vacaciones. No quisimos que sintieras que no eras bienvenida. Solo pensamos que preferirías la tranquilidad de quedarte en casa. Entiendo. ¿Entiendes? Quiero decir, ¿entiendes que no fue personal? Oh, fue completamente personal, Talia. Pero entiendo por qué lo hicieron. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que entiendo que han llegado a verme como alguien cuyo valor principal es financiero. Alguien que paga por cosas, pero que no necesariamente necesita estar presente para disfrutarlas. Eso no es... Nosotros no pensamos en ti de esa manera. ¿No? Entonces explícame por qué. En 5 años de transferencias mensuales y 7 años de vacaciones pagadas, nunca una vez recibí una tarjeta de agradecimiento, una invitación a cenar especial, o incluso un reconocimiento de que estos eran regalos, no obligaciones. Hubo una pausa larga. No pensé, quiero decir, asumí que sabías que estábamos agradecidos. Las asunciones pueden ser peligrosas, Talia.
especialmente cuando involucran las emociones y finanzas de otras personas. Mira, Iris, sé que cometimos algunos errores, pero cortarnos completamente es un poco extremo, ¿no crees? Hay una niña involucrada aquí. Ahí estaba. La carta de Elodie. El último recurso cuando todo lo demás fallaba. Tienes razón. Hay una niña involucrada. Una niña que acaba de pasar una semana viendo a sus padres entrar en pánico sobre dinero que habían estado dando por sentado. Una niña que me dijo que está aprendiendo más sobre ustedes en este viaje de lo que había aprendido en años. ¿Qué crees que está aprendiendo, Talia? Eso no es justo. ¿Sabes qué no es justo? Usar a tu hija como palanca emocional en lugar de tomar responsabilidad por las decisiones que tomaste como adulta. Esta vez, el silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. ¿Iris? Todavía estoy aquí. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo arreglamos esto? Era la pregunta correcta, pero llegaba años demasiado tarde. No sé si se puede arreglar, Talia, pero si realmente quieren intentarlo, podrían empezar por averiguar cómo resolver sus problemas financieros sin mi ayuda. Y podrían considerar si quieren una relación conmigo que esté basada en algo más que lo que puedo hacer por ustedes. ¿Y si lo hacemos? Si encontramos la manera de arreglárnoslas solos. Entonces, tal vez podamos tener una conversación sobre cómo construir una relación real. Pero esa conversación tendrá que esperar hasta que dejen de verme como una solución a sus problemas y empiecen a verme como una persona que merece respeto. Colgué el teléfono sintiéndome drenada pero clara. Por primera vez en esta situación completa, había articulado exactamente lo que esperaba y exactamente por qué las cosas tenían que cambiar. No sabía si Graham y Talia serían capaces del tipo de crecimiento que requeriría una relación real conmigo. Pero por primera vez, sabía que estaría bien sin importar lo que decidieran hacer. Tenía mis propias aventuras que planificar, mis propias relaciones que nutrir, mi propia vida que vivir. Y esa vida, estaba descubriendo, era mucho más rica de lo que había imaginado posible. 6 semanas después de mi regreso de Wilmington, mi apartamento había comenzado a transformarse en algo que apenas reconocía como el mismo espacio donde había vivido durante años. No había cambiado los muebles o renovado nada drástico, pero había pequeños detalles en todas partes que reflejaban a la nueva Iris que había estado descubriendo. En la ventana de la cocina, mi jardín de hierbas florecía en contenedores de terracota que había pintado a mano en una clase de arte del centro comunitario. Albahaca, tomillo, romero y menta llenaban el aire matutino con fragancias que hacían que incluso mi café rutinario se sintiera como un pequeño lujo. En la sala había creado un rincón de lectura con una lámpara nueva y una canasta llena de libros del club de lectura de Susan, que se había convertido en el punto culminante de mis miércoles. Las paredes tenían fotos nuevas, algunas de mi viaje a Wilmington con Mavis, otras de las excursiones de fin de semana que había comenzado a tomar sola, explorando pequeños pueblos de Carolina del Norte que había querido visitar durante años. Pero el cambio más significativo no estaba en la decoración, estaba en cómo sonaba el teléfono. Durante décadas, el sonido de mi teléfono había generado una respuesta automática de ansiedad. ¿Quién necesitaba algo? ¿Qué problema tendría que resolver? ¿Cuánto costaría esta vez? Ahora, cuando sonaba, era más probable que fuera Mavis invitándome a un concierto, Susan compartiendo detalles sobre el próximo libro del club, o una de mis nuevas amigas del grupo de jardinería, preguntando sobre técnicas de compostaje. La mañana del sábado estaba exactamente así.
disfrutando de mi segunda taza de café, mientras revisaba el catálogo de clases de otoño del centro comunitario, cuando escuché un auto estacionándose afuera. Miré por la ventana y vi el sedán de Graham. No había hablado con él desde nuestra conversación telefónica hace 6 semanas. Había tenido noticias de él indirectamente a través de Elodie, quien me mandaba mensajes de texto regularmente con actualizaciones. Graham había conseguido un segundo trabajo los fines de semana. Talia había comenzado a vender productos de maquillaje desde casa. Habían puesto su casa en el mercado para reducir gastos, mudándose a un apartamento más pequeño. Todo sin pedirme consejo, dinero o ayuda para resolver sus problemas. Toqué a mi puerta con un patrón que reconocí de su infancia. 3 golpes rápidos, pausa, 2 más, como si todavía fuera un niño pidiendo permiso para entrar a mi habitación. Cuando abrí la puerta, mi primer pensamiento fue que se veía diferente. Más delgado, tal vez, pero también había algo en su postura que no había visto en años. Menos de esa confianza casual que venía de saber que alguien más siempre resolvería las cosas si salían mal. «Hola, mamá». «Graham, ¿todo bien?» «Sí». «Bueno, no, pero no es una emergencia. ¿Puedo pasar?» Me aparté para dejarlo entrar, notando cómo sus ojos recorrían mi apartamento, deteniéndose en los cambios nuevos. «Te ves bien», dijo. «Diferente. Más... no sé cómo describirlo». «¿Más qué?» «Como tú misma, supongo. Como si finalmente tuvieras espacio para ser quien realmente eres». La observación me sorprendió por su precisión. «Gracias. Esa es exactamente como me siento». Nos sentamos en mi sala, él en el sofá y yo en mi silla de lectura nueva. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Había una cualidad diferente en el silencio entre nosotros. No incómoda exactamente, pero cargada de cosas que habían permanecido sin decir durante demasiado tiempo. Elodie me dijo que te había estado enviando mensajes. Dijo finalmente. Sí, es una joven maravillosa, inteligente, reflexiva. Te debería dar orgullo. Me da orgullo. Y ella... bueno, ella me ha estado haciendo algunas preguntas difíciles últimamente. ¿Qué tipo de preguntas? Graham se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Preguntas sobre por qué nunca la llevé a visitarte sin que Talia estuviera presente. ¿Por qué nunca hablé de lo mucho que sacrificaste para criarme después de que murió papá? ¿Por qué nunca parecía notar todo lo que hacías por nosotros? Se pasó las manos por el cabello, un gesto que recordaba de cuando era adolescente, y trataba de explicar por qué había llegado tarde a casa. Y lo peor es que no tengo buenas respuestas para ella, mamá. Porque finalmente me estoy haciendo las mismas preguntas. ¿Y qué has descubierto? Que en algún momento dejé de verte como mi madre y empecé a verte como una utilidad. Como alguien que simplemente estaba ahí para hacer que mi vida fuera más fácil. Las palabras colgaron entre nosotros. Era la admisión más honesta que había escuchado de Graham en años. ¿Cuándo crees que empezó eso? No estoy seguro. Tal vez cuando me casé con Talia. Ella tenía opiniones muy fuertes sobre límites familiares. Sobre no dejar que los padres se entrometan demasiado. Y de alguna manera eso se convirtió en mantenerte a distancia emocionalmente, mientras seguíamos aceptando tu ayuda financiera. ¿Y cómo te sientes acerca de eso ahora? Avergonzado, furioso conmigo mismo, y asustado de que tal vez sea demasiado tarde para arreglarlo. Me quedé callada por un momento, estudiando el rostro de mi hijo. Había una vulnerabilidad allí que no había visto desde que era muy joven, antes de que aprendiera que los hombres se suponía que no debían mostrar incertidumbre. Graham, durante las últimas 6 semanas, ¿has necesitado llamarme pidiendo algo?
Number. ¿Has resuelto tus problemas financieros sin mi ayuda? Sí. Ha sido difícil y hemos tenido que hacer cambios grandes, pero los estamos resolviendo. ¿Y cómo se siente eso? Pensó por un momento. Mejor de lo que esperaba, honestamente. Aterrador al principio, pero también, no sé, como si finalmente fuera un adulto real, en lugar de alguien jugando a ser adulto, mientras su mamá pagaba las cuentas de fondo. Sonreí a pesar de mí misma. Esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar. Entonces, ¿hay esperanza? Para nosotros, quiero decir. La pregunta que había estado esperando durante semanas. La pregunta que había pensado cuidadosamente, no desde un lugar de ira o resentimiento, sino desde un lugar de claridad sobre lo que realmente quería. Eso depende, Graham. ¿Qué tipo de relación quieres tener conmigo? El tipo que debería haber tenido todo el tiempo, donde hablamos regularmente porque realmente queremos saber cómo está el otro, donde Elodie pasa tiempo contigo sin que se sienta como una obligación familiar, donde te incluimos en cosas porque valoramos tu compañía, no solo tu chequera. ¿Y Talia? ¿Cómo se siente ella acerca de este tipo de relación? Graham suspiró. Talia y yo... Bueno, estamos en terapia de parejas. Resulta que cuando quitas la comodidad financiera que nos permitía evitar conversaciones difíciles, tienes que enfrentar algunos problemas grandes. ¿Van a estar bien? Honestamente no lo sé. Pero independientemente de lo que pase entre nosotros, quiero arreglar las cosas contigo. No porque te necesite para resolver mis problemas, sino porque te extraño. Extraño a mi mamá. Sentí algo aflojándose en mi pecho, una tensión que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. Graham, voy a ser muy clara sobre algo. No voy a volver a ser la persona que era. No voy a volver a poner las necesidades de todos los demás antes que las mías propias. No voy a volver a dar dinero sin reconocimiento o a aceptar ser tratada como invisible. No te lo pediría. Bien, porque la mujer que soy ahora tiene su propia vida, sus propios intereses, sus propios planes. Si quieres ser parte de esa vida, tendrás que conocer realmente a esta versión de mí. Me encantaría conocer a esta versión de ti, si me dejas. Nos quedamos callados por unos minutos, y por primera vez en años, el silencio entre nosotros se sintió pacífico, en lugar de tenso. «Tengo una idea», dije finalmente. «Elodie me has estado preguntando si puede venir a pasar un fin de semana conmigo. ¿Qué tal si los tres hacemos algo juntos? Nada elaborado. Tal vez cocinar la cena aquí, enseñarle a Elodie sobre el jardín de hierbas. Solo tiempo simple juntos». Me encantaría eso. Y Graham, este tiempo juntos va a ser en mis términos, en mi espacio, haciendo cosas que disfruto. Si vienes, vienes como mi invitado, no como alguien que espera que yo me acomode a tus preferencias. Entendido. Después de que se fue, me quedé sentada en mi silla de lectura, sintiendo algo que no había experimentado en décadas respecto a mi relación con Graham. Esperanza cautelosa. No la esperanza desesperada de años anteriores, donde había estado dispuesta a aceptar cualquier migaja de atención o afecto, sino la esperanza tranquila de alguien que sabía exactamente lo que valía y que no estaría dispuesta a aceptar menos. Esa tarde llamé a Mavis. ¿Cómo fue la conversación? Sorprendentemente bien. Creo que finalmente entiende la diferencia entre necesitarme y valorarme. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Como si finalmente hubiera dejado de esperar que alguien más decidiera cuánto valgo. Esa noche, mientras preparaba la cena para pasta con hierbas frescas de mi jardín, una ensalada simple, una copa de vino que no tenía que justificar,
me di cuenta de que estaba sonriendo. No porque hubiera ganado algo, o porque Graham hubiera finalmente visto el error de sus formas, sino porque, por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente cómoda siendo exactamente quien era, sin importar quién más eligiera estar presente para ello. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de Elodie. Papá me dijo que van a empezarse a pasar tiempo juntos otra vez. ¿Puedo ayudar a planificar la cena? He estado viendo videos de cocina y creo que podrías hacer algo especial. Respondí inmediatamente. Por supuesto, cariño. Pero vamos a usar ingredientes del jardín de hierbas. Es hora de que aprendas que las mejores comidas vienen de cosas que cultivas tú misma. Mientras enviaba el mensaje, me di cuenta de que estaba haciendo algo que no había hecho en décadas. Enseñando a mi nieta no solo una habilidad, sino una filosofía. La filosofía de que las cosas más valiosas en la vida son las que creamos y nutrimos nosotros mismos, no las que esperamos que otros nos den. Esa noche actualicé mi testamento. No por ira o para castigar a alguien, sino porque mis prioridades habían cambiado. La mayor parte de mi patrimonio todavía iría para Elodie, pero ahora también incluía becas para el programa de alfabetización de la biblioteca, una donación al centro comunitario que había enriquecido tanto mi nueva vida, y un fondo para mujeres mayores que querían comenzar aventuras propias, pero necesitaban apoyo financiero para hacerlo. Era un testamento que reflejaba no solo a quien amaba, sino también a quien me había convertido. Mientras me preparaba para dormir esa noche, miré alrededor de mi pequeño apartamento, mi santuario, mi espacio completamente propio, y sentí algo que había perseguido durante décadas sin saber lo que era. Contentamiento completo. No porque mi vida fuera perfecta, sino porque finalmente era mía. Y eso, descubrí, era más que suficiente.